En 1920, en Estados Unidos, se aprobó una ley que prohibía la fabricación, venta, importación y exportación de bebidas embriagantes. El comercio ilegal de alcohol se disparó y en 1933 la prohibición del alcohol se canceló. Hoy en día se estima que 15 millones de norteamericanos se ven afectados por el alcoholismo y un 40% de todas las muertes por accidentes automovilísticos en los Estados Unidos están relacionados con el alcohol. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo que se encuentra unido a una cadena hidrocarbonada a través de un enlace covalente a un átomo de carbono con hibridación sp3, mientras que los compuestos que poseen un grupo hidroxilo unido a uno de los átomos de carbono de un doble enlace se conocen como enoles, y los compuestos que contienen un grupo hidroxilo unido a un anillo de benceno se llaman fenoles. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del carbono funcional al que se une el grupo hidroxilo. Un alcohol primario será aquel que su carbono funcional esté unido a un solo carbono. Un alcohol secundario es aquel que su carbono funcional está enlazado a otros dos carbonos. Y un alcohol terciario es aquel al cual su carbono funcional está unido a otros tres carbonos. Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan también en la desnaturalización del alcohol, en productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido. Solubilidad. La formación de puentes de hidrógeno permite la asociación entre las moléculas de alcohol. Los puentes de hidrógeno se forman cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua. Esto explica la solubilidad del metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol y 2-metil-2-propanol. Pero, a partir de 4 carbonos en la cadena de un alcohol, su solubilidad disminuye rápidamente en agua, porque el grupo hidroxilo polar constituye una parte relativamente pequeña en comparación con la porción hidrocarburo. A partir del hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos. ¿Cómo deben nombrarse los alcoholes? Bueno, pues primero se elige una cadena principal, la de mayor longitud que contenga el grupo hidroxilo. Segundo, se enumera la cadena principal para que el grupo hidroxilo tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por ol. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se le llama hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes, los ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. El grupo hidroxilo es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo al grupo hidroxilo y el nombre de la molécula termina en ol. Para este experimento será necesaria una bomba de aire manual, una válvula de las que se utilizan para inflar balones, un corcho, una botella de plástico y alcohol. El primer paso tendremos que preparar nuestro sistema. Lograremos colocar la válvula en la bomba y asegurarnos que esté bien instalada, si no podría haber fugas. Después perforaremos el corcho con la válvula. La válvula tiene que sobresalir un poco para que tenga la vía de donde va a salir el aire. Si es necesario, cortar el corcho hasta que sobresalga la válvula. Posteriormente, agregar una pequeña cantidad de alcohol, asegurarse que el alcohol recubra toda la parte inferior de las paredes de la botella. Se tapará con el corcho la embocadura de la botella de tal forma que quede ajustado. Una vez introducido, empezar a bombear aire, aproximadamente unas 30 repeticiones. Mientras se bombea, hay que sostener de manera firme el tapón, ya que puede ser expulsado de manera violenta. Al terminar de bombear, se retirará el tapón cuidadosamente. Cuando se retire el tapón, la nube se creará de forma instantánea. Se volverá a introducir el corcho en la embocadura antes de que se desaparezca la nube y se repite el proceso de bombeado
De la misma forma que se hizo anteriormente, la nube desaparecerá, pero cuando se haya bombeado, se vuelve a retirar el corcho y obtendremos de nueva cuenta la nube. Se puede repetir el proceso las veces que se desee. En este experimento veremos las maravillas de la fisicoquímica plasmada en un simple hecho, en donde seremos testigos de algo sorprendente, una nube dentro de una botella, así como me oyen, en una botella. Comencemos. Antes que nada, veremos los conceptos necesarios para poder entender el experimento. ¿Qué conceptos? Cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastante grande que se forman burbujas dentro del cuerpo del líquido. Esta temperatura se llama punto de ebullición. Una vez que el líquido comience a hervir, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido se ha convertido en gas. El punto de ebullición normal del agua es de 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Pero si se trata de cocinar un huevo en agua hirviendo mientras se acampa en las montañas a una elevación de 10.000 pies sobre el nivel del mar, usted encontrará que se requiere de un mayor tiempo de cocción, ya que el agua hierve a no más de 90 grados Celsius. ¿Qué materiales conforman líquidos? Existen 3 criterios: forma, peso atómico y fuerza entre enlaces que forman las sustancias. Mientras más fuerza tenga el enlace, existirá más posibilidad de que sea un sólido, y mientras menos fuerza tenga el enlace, habrá más posibilidad de que sea un gaseoso. Entonces, un líquido tiene que tener estas características: fuerza de enlace ni fuerte ni muy débil, una forma asimétrica y un peso molecular óptimo, pues las formas simétricas y el peso molecular influyen en las características de un líquido. Otro concepto importante es la presión del vapor. Este es un estado en el que la materia tiene una cierta fluidez por tener cierta distancia entre moléculas, en donde influye mucho el movimiento y la cinética entre ellas. Por último, discutamos el último concepto, la volatilidad de un líquido, que es la medida de tendencia en que una sustancia pasa a fase de vapor, o la facilidad con la que un líquido se vaporiza. A mayor presión de vapor, más volátil será un líquido. Pero ¿cómo es que todos estos conceptos nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en nuestro experimento? Como primer punto, tenemos que analizar el punto de ebullición. Entendemos que al elevar la presión debería de también elevarse la temperatura necesaria para que nuestro líquido se iguale a esta misma presión, y esto es lo que en realidad pasa cuando elevamos la presión. La temperatura tiene que ser más alta para que nuestro líquido evapore. Pero si en la botella estamos incrementando la presión, ¿por qué es que se forma la nube? Recordamos que la fuerza débil hace que tenga una mayor posibilidad de que nuestra molécula tenga un estado gaseoso. Entonces, la diferencia de presiones que hay al quitar el corcho involucra una liberación de tensión entre cada molécula que está muy junta de la otra. Entonces, esto hace que la fuerza entre los enlaces sea más débiles y de inmediato tenemos una nube de vapor.